Bien, arrancamos y acompañamos obviamente el mensaje a toda la familia de Mariana, de Facundo, por supuesto desde acá, de todo el equipo de América. Bueno, empezamos el programa, empezamos con MMD, empezamos con la tarde de A24, empezamos con todo, con un día muy especial, porque ahora van a ver, hay muchas novedades en términos de la implementación de las restricciones por parte del gobierno nacional, que tienen distintas facetas a nivel ciudad, provincia de Buenos Aires y el resto de las provincias. Pero quiero arrancar con esto, y ahora vamos a ver qué está pasando en la calle. Quiero arrancar con esto que marca un poco cuál es la discusión en tono, si se quiere, político, pero ver un poco qué está pasando en términos de la segunda ola, la economía y las elecciones, porque se viene una campaña electoral y toda una discusión ahora entre el gobierno y la oposición respecto a qué pasa con las PASO, si se postergan las primarias y para cuándo. La pregunta clave acá es el plan económico que ideó para estos meses, para llegar a las elecciones de agosto y de octubre. Martín Guzmán, ¿resiste una segunda ola como la que estamos comenzando a vivir? Y planteo esto porque hay una situación muy delicada desde el punto de vista del margen de maniobra que tiene la política económica para poder asistir a sectores que sufren restricciones por la segunda ola. Por eso, paradójicamente, a diferencia de lo que plantea el discurso de confrontación entre gobierno y oposición, hay una oposición, un sector de la oposición muy duro diciendo están cerrando todo, vuelven a restringir todo. Mi visión es la contraria. Yo creo que el gobierno nacional está en una situación de mucha fragilidad, en todo sentido, y sobre todo fragilidad económica que lo lleva, si se quiere, actuar algunas medidas como las que se anunciaron, y ahora vamos a desgranar qué grado de efectividad tienen, frente a una segunda ola que es muy fuerte desde el punto de vista de los contagios, que abre muchos interrogantes, y entre esos interrogantes está qué grado de efectividad van a tener las medidas de restricción o de freno de circulación muy módicas que se anunciaron para tratar de frenar la escalada del virus. Y la mejor muestra de que el margen de maniobra que tienen en este momento Alberto Fernández y el ministro de Economía Guzmán es muy, pero muy acotado, lo vemos en que ni siquiera hay una asistencia para, por ejemplo, el sector gastronómico, los sectores de servicios, que son muy poquitos que han sido restringidos, ya sea por horarios o ya sea por cupos y actividades que no pueden desarrollarse bajo techo con más allá de cierta determinada cantidad de personas. La asistencia que hoy pone sobre la mesa el gobierno nacional a esos sectores es nula, porque, lo venimos diciendo, no tiene margen de maniobra hoy para incrementar mucho más la emisión monetaria después de lo que ha ocurrido el año pasado, y considera que eso puede, obviamente, y con razón, desbandar todas las expectativas, el tipo de cambio y la inflación. Miren lo que está pasando en la Argentina y los problemas que tiene el gobierno, además, entrando a un año electoral como este, en el cual, obviamente, el cálculo, nosotros dijimos muchas veces, no tienen plan B. El plan B es que el plan A era que llegue la vacunación y que la segunda ola se pueda zafar, que Argentina, a diferencia de todo el resto del mundo, pueda zafar de la segunda ola, y no había un plan B claro respecto a cómo poder congeniar una segunda ola con la fragilidad económica y el escenario electoral. Miren el ajuste salarial en términos reales que está ocurriendo en la Argentina en los últimos 3 años. Es un ajuste muchísimo mayor, y estoy hablando del bolsillo y el poder de compra de los asalariados, de todos los asalariados, muchísimo mayor del que hubo en el 2002. Entre enero, es el último dato oficial del INDEC, enero de este año, y marzo del 2018, cuando se inicia la crisis cambiaria en la segunda mitad del gobierno de Macri, es decir, exactamente casi 3 años, en los últimos 3 años, los salarios privados registrados en la Argentina cayeron en términos reales 17%. Es decir, en poder de compra cayeron los salarios privados registrados, los de mayor calidad, relación de dependencia formal en blanco, cayeron
17% en términos reales. Esto es lo mismo que si te hubiesen recortado 17% el salario. Lo que pasa es que, a diferencia del 2002, que en algún momento, ¿se acuerdan del ajuste de López Murphy, que quería recortar 12% los salarios en términos nominales y voló por los aires? Esto es exactamente lo mismo, pero en vez de recortarte nominalmente el salario, en algunos casos hubo el año pasado algunos recortes nominales, pero en vez de recortarte nominalmente el salario, la inflación en los últimos 3 años le ganó tanto al salario que es como si te hubiesen recortado 17% tu salario. Esa es la pérdida del poder adquisitivo de los salarios que mejor están, los asalariados formales registrados en blanco. Fíjense lo que ha pasado con los salarios públicos en los últimos 3 años en la Argentina. Insisto, enero de este año, marzo del 2018, los salarios públicos cayeron en términos reales 23%. Insisto con esta comparación. En el 2002 estaba el planteo recorte del 12-15% de los salarios, crisis total, y que se profundizó obviamente después con el estallido de la convertibilidad. En los últimos 3 años cayeron 23%, como si hubiese habido un recorte de salarios públicos del 23%, un ajustazo enorme. Y en el caso de los salarios privados informales, que los mide el INDEC, aunque la medición es un tanto discutible, cayeron todavía más. Hay un recorte en los últimos 3 años del 25%, 3 años consecutivos de caída del salario real. ¿Por qué muestro esto? Porque una parte importante de este recorte, no la principal, pero una parte importante se produce a partir de marzo-abril del año pasado, de que estalló la pandemia. Los salarios reales, que obviamente el gobierno de Alberto Fernández denunciaba que habían caído muy fuerte en los 2 últimos años del gobierno de Macri, y ese es uno de los motivos por los cuales gana Alberto Fernández y pierde Mauricio Macri, la expectativa es que era el año pasado que empezaran a recomponerse, y sin embargo, desde que estalló la pandemia el año pasado, desde marzo-abril del año pasado hasta ahora, cayeron 9% los salarios reales. En el acumulado nos da estos números. Últimos 3 años, 17% de caída de los salarios en blanco, privados, 23% de los asalariados públicos y 25% de los asalariados privados informales. Y estamos entrando en un año electoral, o sea que imagínense a un gobierno que llegó con la idea de recomponer los salarios y la situación por lo que se venía arrastrando en los 2 años anteriores, que no solamente no pudo recomponer porque pandemia y cuarentena mediante se profundizó el ajuste muy fuerte del salario real, y este año, en el año electoral, donde esperaba cierta recomposición, ¿se acuerdan a Cristina diciendo los salarios tienen que correr por delante de la inflación? Y marcándole la cancha a Alberto Fernández y a Guzmán, diciéndole querés hacer un ajuste fiscal grande este año porque te estás negociando con el FMI, porque decís que no podés emitir más porque si no se te disparan los dólares libres. Bueno, pero tratá de que el salario pueda recuperar algo frente a la inflación para recuperar el consumo, porque es un año electoral. Están discutiendo, va a haber paso, o en agosto o en septiembre, va a haber elección general, o en octubre o en noviembre. Bueno, eso no está ocurriendo, que los salarios puedan recuperar, sino que se está profundizando la caída, es decir, el ajuste, tras este ajustazo enorme que se está produciendo en los últimos 3 años y que es mucho mayor que el ajuste que hubo en la crisis del 2002, la salida de la convertibilidad, se está profundizando. ¿Y por qué se está profundizando? Bueno, porque hay una aceleración inflacionaria que, para colmo, es una aceleración inflacionaria que es muy compleja, porque el gobierno está tratando de controlar todo para que no sea todavía mayor, es decir, para que la suba de precios no sea todavía peor de lo que es en este momento. Fíjense, la inflación general en marzo está corriendo, se aceleró al 41% anual, el índice de precio al consumidor, pero el gobierno tiene sujetados los precios de los servicios públicos, los llamados precios regulados, junto con combustible y algunos servicios privados, que están creciendo en el último año solo al 20%, es decir, a la mitad de la inflación general. Obviamente, si el gobierno le soltara el pie, le sacara el pie a la regulación de estos servicios públicos y privados que tiene regulados, la inflación no sería 41% anual, se dispararía todavía más. Y recuerden que están renegociando todos los salarios hoy al 32%. Entre 30 y 32%, es decir, que estamos hablando de un 4.º año de caída y de ajuste del salario real en un año electoral.
El gobierno, y esta es la novedad del día de hoy, acaba de enviar a través de la Secretaría de Comercio, Paula Español, una comunicación urgente a las grandes empresas intimándolas a abastecer al mercado y supuestamente obligándolas a trabajar a máxima capacidad instalada. ¿Por qué? Porque está reconociendo la Secretaría de Comercio que hay desabastecimiento en las góndolas, que hay faltante de productos, porque además de esto, los precios máximos, hay 70.000 precios máximos en la Argentina que supuestamente están controlados por la Secretaría de Comercio. Ahora vamos a contar, se aplican en supermercados, no se aplican en comercios de barrio, en almacenes, en comercios minoristas, porque no hay forma de controlar. Pero fíjense, además hay 70.000 precios máximos que aumentaron el último año, son alimentos sin incluir, no incluye carne, frutas y verduras, aumentaron solo 11%. Y por el contrario, los que no están regulados, los alimentos como la carne, las frutas y las verduras, en el último año están aumentando al 60-70%. Conclusión. El gobierno está en una situación, en el peor de los mundos, en una situación muy, muy delicada en términos del margen de maniobra que tiene frente a la segunda ola en un año electoral. Porque si no tuviera estos controles, 20% de aumento de los precios regulados y 11% de aumento de los precios máximos en el último año, lo cual está generando desabastecimiento y faltante de productos en las góndolas, la inflación no sería 41%, sería mucho más alta. Y el ajustazo sobre el salario real que les conté al principio del programa sería mucho mayor del que todavía estamos viviendo ahora, que es récord histórico. Y todo esto es en un año electoral. Y todo esto es en un momento en el cual tenés que aplicar restricciones para la movilidad, para que no se te disparen todavía más los contagios y te colapse, esta vez sí, el sistema de salud. Y no podés darle un centavo, no le podés dar un peso a aquellos que está restringiendo, porque está claro que el plan Guzmán, lo que ha planteado bien en claro en el gabinete es, si nos pasamos de rosca con la emisión, como se emitió el año pasado, bueno, eso genera un desborde inflacionario todavía mayor al que estamos viviendo y una disparada de los dólares alternativos que presionan a su vez sobre los precios. Voy a volver sobre este tema porque es la cancha sobre la cual está manejándose en un desfiladero muy estrecho el gobierno en medio de la segunda ola. Hay una política económica que, como dijo el propio Guzmán, no resiste afrontar la segunda ola como han afrontado en todos los países del mundo, que hubo segunda ola, restringieron fuerte, dieron asistencia a los sectores y trataron de vacunar lo más rápido posible mientras restringían fuerte. En la Argentina estamos en el debate político, de la oposición dice están restringiendo todo y en realidad frente a la segunda ola están restringiendo muy poquito porque no tienen con qué restringir más, no hay forma. Si se restringe el sector económico se cae más la recaudación, tenés que aumentar el gasto para asistirlo, se dispara de nuevo el déficit fiscal, se dispara la emisión, se dispara todavía más la inflación y se dispara el tipo de cambio. Y es una crisis mayor en medio del escenario electoral que obviamente ningún gobierno quiere. Ahora volvemos con el tema. Vamos a hablar con Sergio Berni, que ya está, y le agradecemos la posibilidad de conversar con él porque hay que ver qué está pasando en este momento en la calle y cómo se van a aplicar los controles en el área metropolitana, en todo el AMBA. Es el ministro de el ministro de Seguridad, todos lo conocen, de la provincia de Buenos Aires. Gracias, Berni, muy amable de atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, bueno, ¿cómo están funcionando los controles y quién va a controlar lo que anunció esta semana el presidente? Me parece que lo más importante es el tema de las restricciones a la circulación después de la medianoche y el tema del transporte público, quién viaja y quién no en el transporte público. Bueno, por sobre todas las cosas, nosotros tenemos una mirada totalmente enfocada en la responsabilidad social. Yo creo que el control de cómo va a comportarse la sociedad debe ser un control de responsabilidad personal, de responsabilidad colectiva y de control social. Yo no creo en el Estado policial, en este caso de los controles que usted dice. ¿En qué situación estamos? Yo creo que estamos en una situación epidemiológica peor de la que todos creen, porque todos hablamos de la segunda ola, y la verdad que nosotros estamos en una situación peor que la segunda ola. Y le voy a explicar por qué si me da 2 minutos. Sí, claro. En toda pandemia, en toda evolución epidemiológica de una pandemia, usted tiene un pico y después
tiene un segundo pico de menor intensidad y de menor duración. Nosotros en este momento estoy totalmente convencido y no encontré nadie que me pueda refutar lo contrario, estamos atravesando el segundo pico de la primera ola sumado a la segunda ola, una situación epidemiológica mucho peor. Por lo tanto, se requiere por sobre todas las cosas, una gran conciencia social. La sociedad tiene que entender que el sistema sanitario, que respondió muy bien el año pasado, en esta oportunidad, y a pesar de tener ya las vacunas disponibles, a pesar de tener la inmunidad cada vez mayor de manera pasiva, o sea, la inmunidad colectiva, lo que se intenta explicar como inmunidad de rebaño, tenemos una altísima velocidad de circulación viral justamente por esto, porque estamos ante la presencia de una segunda ola más el segundo pico de la primera ola. O sea, es una situación epidemiológica que no todos los países han podido no han podido atravesar fácticamente. ¿Y por qué? Porque el periodo de cuarentena de la Argentina fue lo suficientemente largo como para estirar la aparición del segundo pico. Por eso es totalmente prudente y totalmente responsable entender este concepto epidemiológico que nos lleva al peor de peor de todos los escenarios. Mire, yo hoy estuve recorriendo los hospitales y no solamente en la provincia, sino también en la capital. Y hoy me dediqué a hablar, sobre todas las cosas, con los prestadores privados de la capital federal. ¿Y por qué los prestadores privados de la capital federal? Porque en la capital federal el 82% de la población se atiende con prestadores privados y están totalmente colmados, totalmente colapsados. En el mismo momento que yo hablaba con uno de los más importantes prestadores, tuvo que colgar porque tenía imposibilidad de colocar 14 pacientes que estaban necesitando urgentemente terapia intensiva y no había posibilidad. Entonces, me parece que estamos ante una situación epidemiológica muy complicada, el sistema de salud está atravesando el pico de estrés máximo y que debemos generar los mecanismos de responsabilidad y concientización colectiva suficientes para bajar esta demanda sanitaria. Ahora, Bernie, a ver, coincido, uno ve los números y realmente son impactantes, más allá de si están haciendo más testeos, es evidente que esta progresión de números plantean algo que no es bueno para las próximas semanas. Ahora, en este contexto, ¿hay una coordinación como para que mínimamente, no sé si escuchó al principio, yo decía, bueno, miren, la verdad que hay un agotamiento social grande, ha pasado un año y demás, pero además la política económica, como dijo el propio ministro de Economía, no da para otra cosa. Hoy no se puede hacer otra restricción que estas muy módicas que se anunciaron. Ahora, ¿hay una coordinación nación, ciudad, provincia, para mínimamente al menos tratar de que haya algún tipo más allá de la conciencia? Porque la conciencia, yo estoy de acuerdo con vos, que es una responsabilidad individual, pero por otro lado es desde el gobernante decirle, bueno, cuídense cada uno. También hay una responsabilidad de los gobernantes de controlar que se cumpla, no sé, que después de la medianoche no haya circulación o que se cumplan los horarios que se establecieron para bares, que no haya fiestas clandestinas, que el que viaje en transporte público pueda estar medianamente ordenado. ¿Hay una coordinación para que eso se pueda llevar a la práctica o es, bueno, cuídense todos porque sabemos que nosotros no podemos hacer más nada porque no tenemos recursos y no tenemos tampoco adhesión social para mayores controles? Mire, como recién yo le decía que no creo en un Estado policial para llevar adelante esto que usted habla de control, yo soy de aquellos y se lo voy a contestar no como médico, sino como soldado. Es una situación donde acá no hay coordinación. Acá lo que se debe existir es subordinación. Todas las jurisdicciones deben estar totalmente subordinadas a las decisiones y a las indicaciones que da el gobierno nacional. No hay otra alternativa. En una situación de emergencia sanitaria, como cualquier otra emergencia, hay uno que conduce y el resto acompaña. Y esto no tiene que ver con una cuestión de frases ideológicas, es la realidad. Es lo que pasa en situaciones de extrema gravedad, como puede ser una guerra. Hay uno que conduce y el resto acompaña, no es que se coordina. Acá debe haber una absoluta y completa subordinación a las decisiones que tome el gobierno nacional. Y me parece que no debe haber lugar para ningún tipo de especulación y mucho menos para debatir cuestiones que no son trascendentales. Pero Bernie, disculpe un segundo. Sí. Ahora va a mostrar Damián Glanz, los gobernadores
ninguno acató el decreto del DNU del presidente como el presidente había establecido. Cada uno puso sus propios horarios, puso su propia implementación distinto a la que establece el decreto del DNU del presidente. Es decir, si usted está hablando de liderazgo y que debe haber subordinación, los gobernadores y detrás de los gobernadores los intendentes, cada uno hace lo que quiere. Mire, yo le hablo por el caso, yo puedo contestar por la responsabilidad que nos compete. Nuestra responsabilidad es como un miembro más de lo que es el conglomerado Capital Federal, Provincia de Buenos Aires. Cada provincia tiene sus propias particularidades y el mismo decreto, y el mismo presidente lo ha dicho, cada gobernador tiene la facultad, porque así lo dice la Constitución, de poder adaptar la realidad a el decreto que se ha emitido. Ahora, en el caso del conglomerado AMBA, donde figura la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, que figura como un solo bloque, en este caso tanto la Ciudad de Buenos Aires como la Provincia de Buenos Aires tienen que estar totalmente subordinadas a las decisiones del Gobierno Nacional. Sí, ahora, ministro, acaba de hablar hace un rato nada más la ministra Sabrina Frederick, dijo en una radio que el diálogo con usted estaba cortado y que articulaba directamente con el gobernador. Textualmente dijo, está coordinado todo con Santilli y también la provincia hará sus controles, dijo Urbana Plate. Y después le consultan acerca del diálogo con usted y ella dice que está totalmente roto y que la coordinación la hacen directamente con el gobernador. Mire, ¿es así primero, como dice la ministra? Digamos, ¿se coordinan desde el ministro de Nación con el ministro de la provincia? ¿O siente que por ahí lo puentean hablando directo con el gobernador? No, mire, primero, no es que el diálogo esté roto. Yo he expresado cuál es mi posición en Eso cuanto... lo dijo la ministra, no lo digo yo, Sergio. Por eso le estoy diciendo. También la ministra dijo que había coordinado la búsqueda de la persona entre el gobierno nacional y la provincia y era toda mentira. Entonces, la verdad que lo que diga la ministra a mí mucho no me preocupa. Sigo sosteniendo mi posición en cuanto a cómo funciona el Ministerio de Seguridad, y esto no tiene que ver con cuestiones personales. Fíjese la diferencia entre la ministra y yo no pongo cuestiones personales, yo discuto políticas de seguridad en una provincia donde además de la pandemia virológica tenemos otra enfermedad endémica que es la seguridad, y como usted, señor Montenegro, bien lo ha explicado hace un ratito, estamos en una situación económica, esta pandemia nos pone en una situación económica, ningún país resiste la caída del 10% del PBI sin costos en el sistema de seguridad. Un país que tiene 52% de pobreza tiene una repercusión también en las políticas de seguridad y por eso yo estoy convencido que la ayuda del gobierno nacional debe ser de manera efectiva y no de la manera que lo plantea la ministra de Seguridad. Esto no son cuestiones personales, esto no es una cuestión de que el diálogo esté roto o no esté roto. Yo me voy a sentar con la ministra las veces que me tenga que sentar, las veces que me convoque para estar, porque no tengo una mirada personal a ver, Bernie, personal. Para que se entienda lo que usted está pidiendo, porque usted fue el primero que dijo también el año pasado, en algún momento, dijo, miren, esto de los controles y demás ya llegó a un límite, tengo gran cantidad del personal policial o enfermo con COVID o agotado o con licencia, tengo que controlar además el tema de la inseguridad porque no puedo tener al personal controlando todo el tiempo en distintos puntos y demás. Y además socialmente llega un punto donde la gente, bueno, ya se desborda, es decir, no hay forma porque tienen que salir a trabajar, esto y lo otro. ¿Usted qué está pidiendo en ese aspecto? Que también aporte el gobierno nacional si se quiere hacer controles de la nocturnidad o si se quiere hacer controles de la circulación después de las 12 de la noche, que aporte las fuerzas federales. Es decir, que aporte... No, nosotros, estas son dos cosas distintas. Nosotros, como dije recién, vamos a hacer de manera subordinada lo que el gobierno nacional nos pida que tengamos que hacer. Punto número uno. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y quien le da la dinámica a las políticas de seguridad es quien le habla, no es el gobernador, más allá obviamente que es la máxima personalidad que toma las decisiones en la provincia, y por eso me parece inclusive hasta una falta de respeto por parte de la ministra intentar generar este tipo de discusiones. Le vuelvo a repetir, yo no tengo ningún problema personal, lo que digo sobre el funcionamiento del Ministerio de Seguridad de la Nación lo sigo sosteniendo, ya no pedimos ni siquiera que nos ayuden, lo único que pedimos es que no nos entorpezcan, Pero es un propio espacio político, Bernie, la verdad le digo la verdad. En este momento, lo que usted está diciendo, que por ahí es cierto, no lo sé, no es mi especialidad el tema de seguridad y demás,
pero está hablando, ¿no? Usted es el ministro y tiene responsabilidad en la provincia más importante, en la provincia de Buenos Aires, todo el área metropolitana. Y del otro lado tiene a una ministra que la nombró su presidente, es su espacio político, es el frente de todos. Entonces llama la atención que usted diga cosas tan fuertes de la ministra de Seguridad en este momento, como si fuera un comentarista. ¿No lo pueden resolver entre ustedes? ¿No lo puede resolver su espacio político? A ver quién tiene la razón y gestionar de la mejor manera en vez de quejarse por los medios. No, yo no me quejo. Usted me pregunta, yo le contesto. Sí. Primero que no es una queja. Lo que digo lo sostengo no solamente desde la convicción, sino de los números, desde el geoposicionamiento localizado que debería coordinar con las diferentes reparticiones de la provincia de Buenos Aires. Y le vuelvo a repetir, a diferencia de la ministra, yo no tomo esto como algo particular. Yo tengo una responsabilidad que es la de gerenciar la seguridad de la provincia de Buenos Aires, y si me tengo que sentar con el diablo para mejorarle la calidad de seguridad a los bonaerenses, lo voy a hacer. Yo no tengo ningún problema, no tenga ninguna duda, porque tengo 30 años de trayectoria en la gestión, porque sé cómo se hace, y lo último que se puede hacer en la gestión es interponer ambiciones o problemas personales. La política es así, se discute permanentemente, pero lo que no se puede tener es a los bonaerenses de rehenes. En ese sentido, nosotros hacemos todo lo que tenemos que hacer para garantizarle una mejor calidad de seguridad a los bonaerenses. Y en el caso del control de la pandemia, sigo sosteniendo lo que dije al principio. Nosotros debemos subordinarnos a las decisiones que tome el gobierno nacional. Y en ese sentido, todo aquello que pida el gobierno nacional, estemos o no de acuerdo, es nuestra obligación hacerlo. A ver, Glass. Sí, si nos puede explicar, ministro, buenas tardes, ¿en qué lo entorpece la gestión nacional a la gestión bonaerense? ¿Algún ejemplo que nos puede dar para que terminemos de entender cuál es el problema entre las dos administraciones? No es un problema, es cuestión de la realidad. Usted quiere un ejemplo palpable que puede tomar una cámara e ir a fijarse, fije. Mire, en La Plata había un terreno, por ejemplo, se me ocurre ahora, había un terreno casi de 100 hectáreas del gobierno nacional que fue intrusado, fue ocupado un fin de semana. Nosotros trabajamos con la policía durante todo un fin de semana para desalojarlo. Se lo dimos llave en mano a la ministra de Seguridad bajo un acta donde constaba exactamente que ese predio se tenía que hacer responsable de cuidarlo y que había sido entregado sin ningún tipo de ocupante. Hoy hay más de 1.500 personas con la gendarmería en la puerta. Entonces, un terreno donde podíamos hacer viviendas en una provincia donde el déficit habitacional es una prioridad del gobernador, poder resolverlo, haber desaprovechado un terreno de esa característica por una negligencia de poner la gendarmería en el terreno y que se lo ocupen con la gendarmería adentro, o sea, no es que se fueron, la gendarmería estuvo ahí y ocuparon el terreno. Entonces, bueno, esas cosas permanentemente complican la gestión habitual de la provincia de Buenos Aires. Si tiene alguna duda, tome una cámara y vaya a ver si lo que digo es verdad o mentira. Bernie, a ver, respecto a las medidas concretas, digamos, que empiezan a regir, en teoría ya desde esta madrugada empezaron a regir. ¿Cómo es el control en el Gran Buenos Aires? ¿Cada intendente va a implementar el tema de los controles a la circulación después de las 12 de la noche? ¿O va a ser la policía provincial la encargada? No sé, ¿va a haber retenes? ¿Van a pedir documentación? ¿Cómo es eso? Mire, la verdad que lo más importante y lo que yo entiendo, ¿no?, que es lo más importante hasta que tenga una directiva totalmente distinta del gobierno nacional, donde estamos priorizando nosotros es en acompañar a el Ministerio de Transporte de la provincia a hacer los controles en el transporte público, donde obviamente ese es el mayor y es el espíritu de este decreto. El espíritu no es tanto el control individual de aquellos que van en auto, porque de hecho usted durante el día puede ir a trabajar en auto. Acá lo más importante, el espíritu del decreto, es evitar los grandes conglomerados, y por eso estamos poniendo el mayor de todos los esfuerzos es en acompañar a las autoridades del Ministerio de Transporte de la provincia en hacer los controles en aquellas líneas provinciales, donde por sobre todas las cosas a la hora pico de trabajo son los que más sufren de sobreocupación. Sí, es decir, que no va a haber tanto control, bueno, obviamente hay controles policiales a la noche, a la madrugada, siempre en cada municipio y demás, por el tema de la seguridad, pero no va a haber tanto control específico por este tema de la pandemia, sino focalizados en el transporte. Fundamentalmente, el espíritu de esta restricción es evitar los conglomerados de gente, y creo que en ese lugar es donde más efectivo podemos hacer nuestro trabajo.
El día que el gobierno nacional nos solicite otro tipo de actividad, no tenga ninguna duda que lo vamos a estar haciendo. Bueno, y el otro tema, ya también, bueno, usted contaba que estuvo hablando con distintos efectores del sistema de salud, usted también es médico, ve una situación delicada en términos de, bueno, hay que ver la efectividad ahora de las medidas, pero si estas medidas no son muy efectivas, bueno, en 2 o 3 semanas tal vez el escenario sea peor al que estamos viendo hoy. Mire, claramente, primero hay un tema que hay que considerar. Nadie, absolutamente nadie puede predecir qué es lo que va a pasar de aquí en adelante. Punto número 1. Segundo punto a considerar, toda medida restrictiva siempre, por más que nos guste o no nos guste, afecta positivamente en el desempeño y la circulación viral. Y tercero, entender que el sistema sanitario, por sobre todas las cosas, hoy yo recorrí la ciudad de Buenos Aires, está totalmente desbordado. La ciudad de Buenos Aires, el sistema de terapia intensiva, de atención efectiva, porque acá también hay que tener mucho cuidado con las diferentes interpretaciones, ¿no? Y con aquellos que, por alguna causa totalmente desconocida, porque no entienden del tema o por no sé por qué, hacen lecturas incorrectas de la situación. Una cosa es la cantidad de camas que hay en un hospital y otra cosa es la cantidad de camas que pueden atenderse en ese hospital. ¿Qué quiero decir con esto? Ante el desborde importante que hay en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, usted tiene una terapia con 20 camas. ¿Qué hacen? Le ponen 10 camas más al lado. Ahora, esas 10 camas que se ponen no quieren decir que son camas que realmente se pueden atender un paciente con COVID. Si usted a la cama no la acompaña con toda la tecnología y fundamentalmente con todo el personal, yo anteayer estaba escuchando a enfermeros del personal de salud del Hospital Durán en la ciudad de Buenos Aires, donde explicaban claramente que estaban totalmente sobrepasados en la atención de terapia intensiva y en una situación donde el enfermero de COVID requiere hasta mayor esfuerzo del personal de enfermería. Fíjese, por ejemplo, una persona que está en un respirador, que tiene cualquier enfermedad común, está con el respirador, con el tubo puesto y boca arriba. En el caso del COVID hay que andar rotando permanentemente al paciente con un tubo endotraqueal. Eso requiere de un esfuerzo, créame que mover. No se olvide que los pacientes que están internados en terapia intensiva por COVID son pacientes que tienen por lo general enfermedades asociadas. Una de las más comunes es el sobrepeso. Mover a una persona con 80, 90, 100 kilos con un tubo traqueal y con todos los cuidados epidemiológicos que tiene que tener, hace que el personal de enfermería esté dedicado a ese paciente y no pueda atender efectivamente la demanda espontánea de las demás camas. Es una situación que solamente la entendemos aquellos que trabajamos en terapia. Está bien. Ahora aclaremos el tema de la ciudad. En el caso de la ciudad, es cierto que en el sistema privado hay gran preocupación. De hecho, han salido algunos de los representantes de las principales prepagas a advertir que están en una situación límite. Esto no es novedad. Pero también me parece que en el conurbano hay un problema grande, ¿no? Claro, por supuesto, estaba el tema de Escobar. Ayer hablamos con el titular de terapia intensiva del Hospital Austral, que es el hospital modelo ahí en Pilar, privado, que es enorme, es muy, muy grande, y estaban prácticamente todas colmadas las camas de terapia intensiva. Sí, claro, por supuesto. A ver, lo que estoy haciendo no es una chicana política. No, porque porque usted sabe cómo empiezan las chicanas políticas. Bueno, en la ciudad... No, por eso señor Montenegro, yo soy muy responsable. Esto no es una chicana política. Lo que estoy haciendo es la lectura de una realidad. Si nosotros no tuviéramos al punto de agotarse el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, no estaría el gobernador tan preocupado y trabajando por el cuidado de estas medidas restrictivas. El sistema de salud de la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires están colapsados. El problema es que si intentamos hacernos distraídos, si intentamos negar la realidad, el problema va a ser mucho mayor en los próximos días. Bien, te queda una cortita porque... sí, rápidamente, a ver. No, sí, para preguntarle qué va a pasar, por ejemplo, con las fiestas clandestinas en las quintas, las reuniones. De hecho, el presidente habló específicamente de eso. Usted, ministro, dice que van a ayudar a controlar en el transporte. ¿Y qué va a ocurrir con, precisamente, el punto débil que nos dijo el presidente, que son las reuniones? Y eso explota en el Gran Buenos Aires. Eso es la gran cantidad, porque hay más espacio, las quintas y demás en el Gran Buenos Aires, ¿no? Bueno, eso obviamente que lo seguimos haciendo como lo estuvimos haciendo todo este tiempo, como lo hicimos en el verano.
donde fundamentalmente la relación que tiene la policía, esa posibilidad de tener mucho más conocimiento de los barrios, hace que haya muchos vecinos que permanentemente todas las noches llamen a la policía para decir en tal cual cuadra hay una fiesta clandestina, y ahí es donde va no solamente la policía, sino las autoridades del REVAP a restablecer el orden y que eso no suceda. Bernie, gracias, muy amable. Había mucha gente mirando, me imagino también el Ministerio de Seguridad de la Nación están mirando atentamente. Gracias, Bernie, muy amable. Ahí está el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Viene nuevamente difícil la mano también en términos de coordinación de algunas medidas. Vamos contigo, Nicolás. Está en este momento y ahora completo con el tema económico de lo que estábamos hablando, del tema precios y el margen de maniobra de la política económica, y si resiste o no a una segunda ola, lo completamos. Está en Constitución ahí, Diego, Nicolás. ¿Cómo te va, Maxi? Buenas tardes. Mirá, acá en Constitución la información indica que prácticamente la cantidad de gente que ha circulado por esta zona ha sido mucho más baja que en otras jornadas, porque la gente de alguna manera trató de no venir al centro de la ciudad de Buenos Aires. Solo vino el trabajador obviamente esencial, porque tenía que tener su teléfono con la aplicación Cuidar o un permiso impreso. En general, la mayoría cuando llegaban a los andenes ya lo tenían preparado. Aquí obviamente se realizaron distintos controles un poco más reforzados, que tiene que ver, por un lado, con la limpieza de molinetes y lugares comunes. Por otro lado, la Policía Federal pidiendo cada uno de los permisos a la gente que ingresaba a la ciudad de Buenos Aires. Y además las cámaras térmicas, que ahora comenzaron a ser utilizados con un poco más de rigurosidad, porque al haber menos gente se puede detectar un poco mejor. Cuando la gente bajaba en un gran número a veces de los trenes, era muy difícil poder controlar con las cámaras térmicas. Así que este es el panorama, a pesar de que estamos viendo una cantidad de gente importante ahora descendiendo de los trenes, porque acaba de llegar uno a la plataforma, al andén. Sensiblemente se nota que ha bajado la cantidad de pasajeros durante esta jornada. Ahora en un rato va a comenzar el operativo regreso, es decir, los controles, en lugar de ser para salir de la estación, se van a reforzar para entrar a la estación, porque dentro de un rato, cuando ya todos los que han venido a la ciudad de Buenos Aires tengan que regresar a provincia, obviamente el flujo de hora pico se da en sentido inverso. Así que ese es el panorama, Maxi, aquí en la estación Constitución. Diego, gracias. Tenemos otra comunicación y ahora hacemos el tema económico, y quiero mostrarle también lo que está pasando, esto que contaba, el ajustazo sobre los salarios y demás, en un año electoral, en medio de la segunda ola, lo que está pasando en abril con los precios también hay mucha preocupación, y la novedad hoy, la intimación de la Secretaría de Comercio a las grandes empresas, porque hay precios máximos en una gran cantidad de productos, pero al mismo tiempo hay desabastecimiento y faltante de productos en las góndolas. Está Micaela Sánchez Malcón, que es secretaria de Innovación Pública. Gracias por atendernos, Micaela. Bueno, cuéntenos cómo son efectivamente los controles que están coordinando desde el Gobierno Nacional, ¿no? Porque cada uno aplica en su distrito a su manera, ¿no? Larreta por un lado, recién hablamos con Bernie Kisilov. ¿Cuál es la tarea del Gobierno Nacional en los controles estos de restricciones a la circulación después de las 12 de la noche o de cierre de locales gastronómicos a partir de las 11 de la noche? Bueno, a priori lo que estableció el decreto firmado por el presidente y por el gabinete es un rango de franjas de alto, medio, moderado respecto de cómo va avanzando la pandemia COVID y cómo va avanzando la evolución de los casos. En función de ese nuevo escenario y esa nueva regionalización del país, el Gobierno Nacional estableció una serie de medidas generales que, como vos bien decís, luego se van a complementar con las medidas tomadas por los gobernadores en conjunto con los intendentes de cada una de las localidades. En ese marco hay una serie de restricciones respecto de la circulación que están vinculadas tanto al uso del transporte público como a la circulación en una franja horaria determinada que va de las 23, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, hasta las 6 horas, hasta las 6 de la mañana. Esto fundamentalmente vinculado a evitar los contactos y los contagios en un marco de nocturnidad. En ese sentido, desde la Jefatura de Gabinete, lo que estamos haciendo desde la Secretaría de Innovación Pública es reactivar las aplicaciones, las ejecuciones y la gestión de permisos
de una forma bastante similar a lo que hicimos durante todo el 2020 y durante el inicio del 2021. En ese sentido, todas las personas que tengan que trasladarse, todas las personas que tengan que trabajar, que tengan que cumplir una tarea o que tengan que llevar adelante un trámite o ir al colegio, tienen que tramitar un permiso de circulación. Ahí lo que tenés son dos instancias. Una primera posibilidad que está vinculada a aquellos y aquellas que ya han tramitado anteriormente el permiso, ese permiso sigue activo, y tenés personas o que se han incorporado al ámbito laboral, o que han modificado su actividad, o que son personal docente, no docente o auxiliar, o que asisten a escuelas, o que tienen que acompañar a niños o niñas a las escuelas, que tienen que tramitar este permiso. Todo se hace bajo la misma lógica que se venía haciendo el año pasado, desde una página web. Ahora, perdón, todos esos permisos son para subirse al transporte público. Son permisos de circulación, digamos. Lo que se estableció en el decreto son las actividades. Algunas actividades habilitan el uso de transporte público, otras actividades no habilitan el uso de transporte público. Pero perdón, permiso de circulación, pero si nadie va a controlar permiso de circulación en el día a día. Es decir, de noche. Sí, de noche. Lo que dice el decreto es que de 0 a 6, después de las 12 de la noche. Claro, incluso, no sé, Aerolíneas Argentinas le dijo a sus pasajeros que si su vuelo llega o sale a un horario de la restricción, que tiene que gestionar el permiso, porque si lo para en un retén, tiene que explicar qué hace en la calle. ¿Permiso para circular después de las 12 de la noche? La restricción opera después de las 23 horas o las 12 de la noche, dependiendo del lugar al cual estemos hablando. Entonces ahí impacta un uso horario donde no deberíamos estar circulando a menos que estemos cumpliendo una actividad que esté autorizada. Entonces, todos y todas debiéramos contar con el permiso. Pero además, vinculándolo con actividades esenciales o con la asistencia a establecimientos educativos o con tener que realizar, por ejemplo, un turno médico para, por ejemplo, recibir una vacuna y tener que utilizar el transporte público para poder transportarnos, también lo tenemos que tramitar. O reactivarlo, porque la mayor parte de las personas ya lo tienen activo. Está bien, de todas maneras le quiero decir que el tema del control después de las 12 de la noche, recién hablamos con Bernie y dijo que eso mucho no se va a controlar, que ellos están abocados a controlar que se suba la gente al medio de transporte público si tiene el permiso para subirse, pero recién por lo menos Bernie en la provincia de Buenos Aires decía que después de las 12 de la noche y que los controles van a ser lo de siempre con el tema de seguridad. Y Larreta creo que dijo lo mismo para la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero bueno. Sí, una pregunta. A ver. No, decía que también lo manifestó el presidente de la Nación. Hay un esfuerzo grande del Estado Nacional respecto de los controles y respecto de las validaciones que se van a hacer, que también tiene que apoyarse en un control de cada una de las jurisdicciones. Así que esperamos que el trabajo en conjunto sea efectivo para efectivamente determinar qué circulación se lleva adelante y cuál no debiera hacerse. Bueno, una pregunta, ¿verdad? Sí, estamos de hecho con nuestros móviles en 2 estaciones de ferrocarril, donde todo el mundo pasa, muestra y que efectivamente tiene permiso para usar el transporte público. ¿Cuántos permisos de la aplicación Cuidar hay en el área metropolitana habilitados? Porque uno tiene la sensación que se sube todo el mundo. A ver, eso hay que determinarlo, podemos hacer una actualización. Los permisos que están otorgados están vinculados a actividades, que son varias, no se están restringiendo actividades. Entonces, en ese sentido, lo que vos manifestás de esta sensación de que se sube todo el mundo es porque efectivamente, como dijo la ministra de Salud, Carla Bisotti, las restricciones hoy por hoy son las mínimas necesarias para intentar frenar la alzada de casos que estamos teniendo. No ha habido restricción de actividades, esto también es importante decirlo. Sí. Está empezando a articular una reafirmación de la necesidad de continuar con los cuidados, de reactivar los permisos, de tener más información disponible, pero no ha habido una reducción de actividades. Creo que eso está vinculado a lo que vos decías recién respecto de esta sensación de que está viajando mucho. Está claro, exactamente lo que venimos diciendo. Ojo que no han restringido actividades y es evidente que la gente para ir a, no sé, a la obra en construcción o para ir a la fábrica textil o para ir a los comercios, cualquiera sea, no esenciales, estaba usando el transporte público. Y bueno, y ahora pero se supone que ahora no lo podría utilizar porque se van a hacer controles más ajustados. Bueno, vamos a ver, eso es lo único que se está efectivamente controlando como novedad importante. Vamos a ver si efectivamente eso ocurre. Micaela, gracias, muy amable. Un saludo a ambos, adiós, hasta luego. Bueno, ahí estaba mucha repercusión de los dichos de Bernie y demás. También le dice mentirosa a la ministra de Seguridad, Alberto Fernández. El presidente, yo me imagino... No, la comparó con el diablo, elípticamente, entonces, porque dice... No, me dice, es mentirosa, siempre dice mentira, mintió la otra vez, ¿por qué no va a mentir ahora con el tema de que se comunicó con Kicillof para coordinar las medidas en la pandemia? Yo me lo imagino al presidente porque
es Alberto Fernández el que la nombró a la ministra de Seguridad, ¿no? Y también me sorprende cómo desde el gobierno nacional, porque uno dice, bueno, que no salga el presidente, que salga el jefe de gabinete, no se le animan a Bernie, no se le animan a Bernie, adivinen por qué. Porque detrás de Bernie, ¿quién está detrás de Bernie? Entonces, no se le anima a nadie, es decir, no se le anima el jefe de gabinete, no se le anima el presidente, no se le anima a la ministra de Seguridad, que te está diciendo mentirosa. Directamente el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Es muy importante, muy impactante, ¿no? ¿Qué sé yo? Espero que coordinen mínimamente. El área metropolitana es el área clave de la seguridad. Es fundamental que coordinen y también con estas medidas. Quiero completar el tema de lo que hablamos, el tema económico, y vamos a ver los números de lo que está pasando con la pandemia. Por eso la preocupación. Insisto, el eje está corrido, el eje del debate político. El eje político es la oposición, un sector de la oposición dice, miren, nos quieren volver a encerrar, ahora vamos a hablar, ayer hablaban de estado de sitio, no se puede circular entre la medianoche y las 6 de la mañana, más allá de que cada jurisdicción agarre, dicen lo que dijo el presidente, vamos a aplicar lo que nosotros creamos conveniente, ¿no? Cada jurisdicción dice eso. Pero por otro lado, las medidas es al revés, las medidas en términos de lo que estamos viendo, en términos de contagio, son medidas muy módicas, muy cuidadosas, que hablan de un gobierno que hoy no tiene capacidad de implementar nada más restrictivo como se ha aplicado, no sé, en Chile o como se ha aplicado en Europa o en otros países ante la segunda ola. Es un poco ver lo que está pasando con la realidad. Obviamente la restricción económica es enorme, pero también la restricción política y social en el año electoral, ¿no? Saben que están en el año electoral, saben que la gente le hicieron un ajustazo en el salario real enorme que se profundizó. En el empleo es fundamental que la economía mínimamente se siga recuperando. No se puede parar una recuperación que viene del derrumbe. Fíjense los últimos datos del INDEC en términos de lo que es la producción industrial. Este es el dato de febrero, se ve bien la curva. Esta es la producción industrial que venía en la recesión desde abril del 2018, 2 años consecutivos venía en recesión, los últimos 2 años del gobierno de Macri, se derrumba en abril del año pasado, este fue el cierre, el apagón de la economía. Ya cuando se empieza a abrir a partir de junio la economía, rápidamente empieza a recuperar, no es que hay un boom de recuperación. Todos los países del mundo tienen esta misma V corta después de abril, mayo del año pasado, porque abriste actividades que acá las cerraste completamente. Acá en abril se produjeron 0 autos en abril del año pasado en la Argentina, estaba totalmente cerrado. Se recuperó después cuando ya tenías muchas actividades hacia octubre, noviembre abiertas, la recuperación empieza a hacerse más suave. Obviamente no sigue con la V empinada hacia arriba, que está todo abierto. Y esto es lo que vimos en febrero, digamos. En febrero hubo muchas paradas de planta en la industria, pero respecto al mes anterior, a enero, cayó un poquito el nivel de actividad económica. De todas maneras, la industria está 2% arriba de como estaba acá prepandemia, de como estaba en febrero, marzo del año pasado, está 2% arriba la industria. Es decir, que la industria salió del derrumbe, ya está. Imagínense volver a cerrar algo acá, que vuelva a caer. Acá en el medio la industria tiene 40.000 empleos menos, tiene una caída del salario real enorme, no hay margen para nada. Y lo mismo pasa también en la construcción, que es el otro indicador que dio a conocer ayer el INDEC. Fíjense, la construcción venía 2 años de recesión, también desde abril del 2018, cuando empieza la crisis del gobierno de Macri. Hubo una caída también hacia fin de año, pues se ajustó mucho la obra pública hacia fines del 2019, es esta caída acá que se profundiza, y después viene el derrumbe de abril del año pasado. La recuperación cuando empiezan a abrirse actividades, y es cierto, la construcción viene con una recuperación muy importante, por lo que hemos contado siempre acá, la brecha cambiaria, la gente empezó a sacar dólares a 180, 190 del colchón y a comprar material de la construcción, que volaron acá, y hoy la construcción, atención lo que pasó en febrero, perdón, lo que pasó en marzo hubo una caída respecto a febrero en la construcción, ahí muchos están analizando, bueno, qué pasó en la construcción, si no se llegó a un límite, si cayeron los dólares alternativos, entonces la gente dejó de sacar dólares del colchón para comprar material de construcción, que además subieron fuertemente, 70% en el último año.
pero la construcción está 20% arriba de lo que estaba acá, de lo que estaba antes de la caída del año pasado, es decir, prepandemia, es decir, la construcción. Imagínense que no hay ningún margen para cerrar, porque la construcción tiene 35.000 puestos de trabajo menos que el año pasado. Es decir, recuperó nivel de actividad, pero tiene 35.000 puestos de trabajo menos. Entonces, no hay ningún margen en este aspecto para que el gobierno pueda hacer una restricción mayor, pueda hacer algún tipo de restricción adicionales que afecten directamente el nivel de actividad del comercio general, de la industria o de la construcción. En este contexto, atención, alarma total con lo que está pasando con los precios, porque el gobierno tiene dos instrumentos para tratar de frenar en este momento la escalada de precios. Uno ya lo blanqueó Guzmán, que es anclar el dólar, que el dólar oficial se mueva muy poquito día a día y nosotros contamos siempre con la bicicleta del Banco Central, con los bonos, mantener estabilizados los dólares alternativos que sigan entre 140 y 150 pesos, que no se disparen los dólares alternativos. Pero el dólar oficial, que es el que le marca los precios a la mayor parte de la economía, vía el precio de las importaciones, que suba muy poquito diariamente, menos de lo que viene subiendo en los meses anteriores. Ya está aplicándose eso. Y el otro instrumento es postergar la suba de tarifa de servicios públicos en este contexto, de que anunciaste alguna restricción para la segunda ola, pasar para adelante la suba de tarifa de servicios públicos. La tercera patita que tiene muy frágil el gobierno para tratar de evitar una suba de precios adicional que genere un derrumbe mayor del salario real y obviamente una caída del consumo en el año electoral, es los precios máximos. Y en el día de hoy, atención, que sale la Secretaría de Comercio intimando a las grandes empresas porque los precios máximos, volvamos a la placa que mostramos al principio del programa, subieron 11% en los últimos 12 meses, nada más, con una inflación del 41%. Y hay muchas empresas, estos son los precios máximos que hay para 70.000 productos alimenticios, excluidos la carne, frutas y verduras, sin carne, frutas y verduras, que están subiendo del 60-70%, precios máximos del 11%, pero faltantes, y se ve, es muy notorio, en las góndolas del supermercado donde se están aplicando los precios máximos. Los supermercados dicen las empresas no entregan. Claro, y salió Español con este comunicado. Claro, hoy intimaron, salió con un boletín oficial, intimaron a las grandes empresas, no solamente a las fabricantes, sino a las transportistas y a los supermercados, para ver quién se está quedando justamente con los productos que no están en las góndolas. En las góndolas lo que notaron es que faltan productos industrializados, justamente todos los que aumentaron nada más que 11% en el último año, bueno, no se encuentran, o se encuentran muy poco. Entonces, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que detectaron en comercio interior? Y que o los fabricantes están fabricando menos o fabrican con otra marca u otro gramaje, otra calidad y eluden precios máximos. Acá comentábamos justamente cómo hacen las empresas para no estar en precios máximos. Hay un párrafo del comunicado de Paul Español que es lo mismo que decir, intímase a las empresas que a producir o que abastecer la inflación en Argentina sea 5%. Y a todos nos encantaría. Intímase a las empresas para que, qué sé yo, hay una situación que muestra cierto voluntarismo y un poquito de impotencia ante la realidad. Hay un párrafo, no leo acá, pero hay... la medida rige para aquellas compañías, que facturen más de 4 millones, 4.000 millones de pesos, es decir, para las grandes industria, esa es para la industria y después para los las grandes empresas alimenticias, más de 4.000 millones de pesos, y dice, ¿dónde está la medida? Se los intima a incrementar la producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y asegurar el transporte, la distribución y comercialización. Se busca resguardar el interés económico general y evitar situaciones de desabastecimiento que puedan perjudicar. Ahora, esto y bajar la inflación por decreto. A los y las consumidores. Nosotros contamos que en situaciones extraordinarias, por ejemplo, lo hizo Trump el año pasado, intimó, por ejemplo, a las empresas, a 3M, a distintas empresas que eran productoras de insumos medicinales en Estados Unidos, aplicó una ley que venía post Segunda Guerra Mundial, a que abastecieran el mercado al máximo de su capacidad sin mover los precios. Y las empresas tuvieron que responder, porque en esos sectores de insumos básicos
era necesario que estuvieran a la máxima capacidad instalada inmediatamente. Pero eso lo hizo Estados Unidos, lo hicieron otros países. Ahora, Argentina viene en una situación de un desfasaje total de precios relativos. Estamos contando que la inflación es 41% y aumentaste 11% los precios máximos. Entonces, es muy lógico que te empiecen a eludir los controles por todos lados o que directamente se ajuste por cantidad y haya desabastecimiento. Y fíjense lo que está pasando entre los supermercados y los productos y las bocas de expendio, almacenes, superchinos y comercios barriales o comercios minoristas, donde no se controlan los precios máximos. Claro, donde Ahora, no están los precios máximos. Entonces lo que hay ahí es una diferencia de precio. Trajimos un informe esta vez de Dipache, la consultora Focus Group, donde marca... Que ratifica un poco lo que habías mostrado vos Claro. hace 20 días acá, que hay precios hoy mucho más caros fuera de los supermercados que en los supermercados, donde algunos respetan los precios máximos y donde en general hay precios máximos pero con mucho desabastecimiento, con góndolas vacías. Claro, y ahí, digamos, este rastreo que hizo Dipache lo que marca es que, por ejemplo, en el arroz hay una diferencia de 48%, fíjate, 48% más caro en el comercio minorista, los autoservicios chinos o los almacenes de barrio, 108 contra 73 pesos en los supermercados, precios máximos, 48% de diferencia. En el yogur entero, en el potecito, 84,70 o 67,25 en los supermercados grandes, Sí, mostremos la 26%, 19% de la leche de larga vida, en los fideos 15%, en la harina 14% y en la manteca 12%. Y así con un grupo de 25 Claro, el problema es que grandes muchos de estos precios que están con precios máximos en supermercados hay faltantes. Y por eso está la intimación ahora de la Secretaría de Comercio. Pero Maxi, bueno, a ver, yo ¿dónde? hablé con empresas alimenticias. La verdad que no se lo toman en serio, porque estamos dimensionando la ridiculez con todo respeto, de lo que se publicó en el boletín oficial. Lo que están diciendo es, todas las empresas, no importa si son alimenticias, que estén vinculadas a un sector, pueden ser transportistas, como decía Claudio, puede ser cualquier empresa que facture más de 4.000 millones de pesos, los intimo a que produzcan al máximo de su capacidad, a que no se guarden stock. O sea, es una declamación de deseo, no tiene ningún tipo de viabilidad técnica, Maxi. Yo te digo una es? cosa. ¿Pero ¿de dónde te agarrás para hay decir? muchas empresas preocupadas que Sí, algunas no, se la toman en serio. De hecho, hay muchas empresas que están muy preocupadas en el último año porque están viendo que, bueno, están anclando un sector de precios, pero bueno, están con mucha dificultad para poder abastecer con productos con esos precios. Pero si vos tenés un contexto donde producís a pérdida, donde de repente no tenés stock, donde tenés todas las variables económicas, vos lo decís todos los días, patas para Sí, arriba, pero ¿qué bueno, te pueden exigir a que vayas al mango? Es la ley de abastecimiento. Hay normativa legal para hacerlo. Claro, hay normativa legal y de hecho para las hacerlo. ¿Vos crees que eso soluciona el tema de la inflación? No, pero me estás dando otra cuestión, porque estoy diciendo todo el tiempo. Estoy diciendo, me estás preguntando, ¿vos crees que estamos describiendo las situaciones? Todo el programa estoy hablando que hubo un desfasaje enorme de precios, que hay un enorme desfasaje de precios relativos y demás. Ahora, lo que nosotros no podemos obviar es la descripción del problema que está ocurriendo en la Argentina. Y ese problema involucra también a las empresas que hoy no es que se lo toman a joda las empresas, porque hay empresas que son muy fáciles de controlar. Las que facturan más de 4.000 millones de pesos son muy poquitas en la Argentina y son muy fáciles de controlar. De hecho, por eso están cumpliendo los precios máximos del 11% de aumento de los precios máximos. Lo que pasa es que están tratando de eludir algunas con desabastecimiento, con otros productos y demás. Hay mucha preocupación. Pero aparte le están advirtiendo con la ley de abastecimiento y de hecho en la Copal hay un ejército de abogados para hacer una presentación en 2 semanas a la justicia por todos estos temas de control. Pero por eso, ojo que la situación está muy completa, no me quiero ir de foco, pero lo que quería contar es, obviamente, tengo que explicar que la situación no se soluciona así, si no lo hubiesen solucionado todos los gobiernos que pasaron por el Ministerio de Economía y los que van a venir, o el gobierno anterior que se le fue la inflación al 50% y no encontraba la vuelta y bueno, está claro que no se soluciona así. Lo que estoy contando es, ojo que hay una situación muy delicada donde empieza a crujir todo el esquema de tratar de estabilizar el dólar, de no emitir, de ajustar el déficit fiscal,
desacelerar la inflación y todo el planteo de, bueno, vamos a ordenar un poco las variables que tenía Guzmán, empieza a resquebrajarse frente a la segunda ola. ¿Cómo haces en este contexto para subir tarifas de servicios públicos que no te impacten nuevamente en los precios? Hay una situación muy delicada. No me quiero detener acá. Rápidamente, fíjense, y me voy si no de foco, lo que ha pasado en la primera semana de abril con el tema precios. De nuevo, hay una serie de precios que vienen corriendo muy rápidamente, los que están liberados de precios máximos, que vienen en una aceleración inflacionaria grande también en abril. Bueno, primera semana de abril, vos sabés que hay varias consultoras que justamente miden la evolución de los precios online. Una de ellas es EcoGo, la economista Marina del Poyeto, que justamente en la primera semana del mes lo que midió es que, sobre todo en la carne, fíjate, asado, en los cortes, asado, vacío, paleta y falda, aumento de 8,2%. Venimos de incremento de 70% en el último año, 8,2% en la carne, última semana. En los cortes bola de lomo, cuadril, nalga, el aumento promedio 5,7%. Ahí hago un paréntesis, Maxi. ¿Sabés que Alberto Fernández dijo hoy que va a investigar a los frigoríficos para ver por qué los aumentos de la carne son más altos que el promedio? En bebidas el incremento 4,1%, pan, que ya es el tercer mes consecutivo, fuerte aumento, 3,5%, bueno. Y las verduras 3,4% adicional. En la primera semana de abril, promedio 2,1% de incremento. Es más importante este aumento del 2,1% de lo que pasó en la primera semana de marzo, de lo que pasó en la primera semana de febrero, bien. Con lo cual en las últimas 4 semanas, según EcoGo, 4,2%, y lo que te marca un piso de inflación muy importante para este mes de abril. Bueno, a ver, yo voy con el doctor Gil Domínguez porque se metió una discusión respecto de si en la Argentina había estado de sitio porque está la restricción para circular a partir de las 6 de la mañana. Y la prohibición de las reuniones. De las 12 de la noche y las 6 de la mañana. Es muy gracioso, insisto, porque en las redes sociales ocurre como una especie de realidad paralela, ¿no? Que es, en la Argentina hay estado de sitio, pero por otro lado, ¿por qué no declaran el estado de sitio para controlar entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana? Que el gobierno es un gobierno poderosísimo, es una dictadura, y yo estoy contando todo lo contrario, que es un gobierno que no da pie con bola. Que el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires le dice mentirosa a la ministra de Seguridad del Gobierno Nacional y dice que, bueno, que no va a controlar el tema de quién circula o no después de las 12 de la noche, que lo que va a controlar es que no se suban al transporte público durante el día los que no deben subirse. Digamos que está bien. O que Larreta dice, bueno, yo voy a aplicar en mi jurisdicción, voy a ir viendo. No va a ser a las 11 de la noche el cierre de los restaurantes, va a ser a las 12 de la noche y cuando vuelvan pueden decir que están volviendo a la 1 o 2 de la mañana, que están regresando de comer y nadie te va a controlar, nadie te va a decir, mirá, ¿qué haces vos dando vuelta por la calle? Pues el problema no es la gente que está a esa hora dando vuelta por la calle, el problema son las fiestas clandestinas, las reuniones sociales y demás. Ahora vamos a hablar un poquito de los contagios, digamos, la magnitud del problema para todas estas cosas que se están discutiendo y tirando de un lado al otro que son graciosas si no fueran trágicas en este contexto de pandemia y de incremento de casos y de restricciones económicas. Está el doctor Gil Domínguez. Gracias, doctor, por atendernos. Muy amable. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Bueno, a ver, un DNU, el del presidente, yo le iba a preguntar, ¿tiene poder para que se pueda restringir la circulación a partir de las 12 de la noche a las 6 de la mañana? Bueno, un decreto de necesidad de urgencia, según otro sistema de fuentes, vale como una ley hasta tanto el Congreso posteriormente lo ratifique o lo rechace. Pero la Constitución habilita a un presidente o presidenta a dictar unilateralmente esta norma que vale como una ley. Lo que ha hecho este decreto de necesidad de urgencia es, en ciertas áreas que están en una situación sanitaria preocupante, especialmente por el incremento de los contagios y en pos de acelerar y garantizar la eficacia del sistema de vacunación, lo que ha hecho es mantener el DISPO, el distanciamiento, bueno, volvemos al ASPO, la primera etapa, si no se mantiene el DISPO, con ciertas restricciones. Entre ellas las de circular a determinadas horas, que son las horas que la gente menos circula, e incrementar los controles del transporte público para que puedan viajar aquellas personas que están expresamente habilitadas. No hay grandes modificaciones. Después es un conjunto de normas
que recuerda la situación que estamos viviendo, que recuerda los cuidados que debemos tener y que fundamentalmente se van a cumplir si hay un acatamiento social espontáneo de la misma y no se va a cumplir si seguimos viendo la anomia. Y esto lo vamos a ver después, lo vamos a poder observar en si disminuyen los contagios o no disminuyen los contagios. Entonces me parece que se le ha dado una intensidad a una norma que es una norma que sigue los lineamientos de otros decretos de necesidad y urgencia, mucho más restringidos los otros, que han sido todos aprobados por el Congreso, y que lejos está de estar en un estado de sitio o toque de queda, sino que son restricciones excepcionales por un determinado tiempo frente a un fenómeno que es objetivamente verificable como una pandemia global, y esto ahora, los doctor, tratados sobre derechos humanos así lo contemplan, también doctor, la posibilidad después, de limitar excepcionalmente los derechos. Después cada jurisdicción ha aplicado según lo que considera necesario para cada distrito, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires. Otras provincias también han aplicado, a ver si podemos revisar, y quiero una opinión del doctor Gil Domínguez, que si efectivamente esto lo habilita el decreto o le han hecho pito catalán al presidente y dice cada uno hacemos lo que creemos necesario en nuestro territorio. A ver, por ejemplo, Maxi, la provincia de Córdoba, el gobernador, en su decreto de adhesión al DNU, de hecho, estableció que los bares y los restaurantes van a poder abrir hasta las 24 de lunes a viernes y hasta la 1 los fines de semana. Recordemos, 23 el horario límite que estableció el presidente. El presidente dispuso que los casinos y los bingos deben cerrar. En la provincia de Buenos Aires, en Córdoba van a estar abiertos hasta las 24 y las reuniones sociales prohibidas en Córdoba van a estar permitidas hasta 10 personas. No fue el único, y de hecho Córdoba es el tercer distrito. Adaptó todo. En Córdoba el presidente puso en el decreto que era hasta las 11 de la noche, los bares y restaurantes. Schiaretti le puso que en Córdoba era hasta las 12 de la noche y los fines de semana hasta la 1 de la mañana. Hasta la 1. Que los bingos seguían abiertos hasta las 24, si bien deberían estar cerrados. El gobierno nacional decía que había que cerrarlos. Y que había reuniones sociales hasta 10 personas. Claro, y a nivel nacional el decreto de necesidad de urgencia dice que están prohibidas las reuniones sociales. Y recordemos, Córdoba es el tercer distrito con más contagios, ayer tuvo 2.200. Sí. En Mendoza, el gobernador Suárez, de otro signo político, también adaptó el DNU con los bares que cierran hasta las 24, con el método Larreta, ingresan hasta los 23, cierran a las 24. La circulación prohibida no desde la medianoche, sino 0:30 hasta las 5:30. Los casinos pueden seguir abiertos, en el horario, por supuesto, de restricción, y reuniones también hasta 10 personas. Recordemos, tendrían que estar prohibidas. Otras provincias, Santa Fe, también el método Larreta para el horario de los bares, o sea, ingresan hasta las 23, cierran hasta las 24. Frente de todos, del gobernador Perotti, sí. Mismo signo político del gobernador, que el presidente La Fernández. Pampa, un gobernador también del Frente de Todos, directamente a ser el gobernador, dijo, no adherimos a ninguna de las disposiciones del decreto de necesidad de urgencia, no hace falta. En Chaco, por ejemplo, adhirió a todo, menos a los casinos, que van a seguir abiertos con un 50% de aforo. Esto es importante porque el gobierno limitó al 30% del aforo de cualquier lugar donde se juntan personas. Y en Catamarca adhirieron, pero no por 21 días, sino solo por 8. Bien. Sí, doctor, ¿se puede hacer que cada provincia pueda efectivamente aplicar como quiera? Bueno, justo se cortó. Bueno, vamos a seguir avanzando. Vamos con el móvil. ¿Dónde está el móvil en este momento? Bueno, en Avenida de Mayo. Ahí está Rodrigo. Rodrigo es el encargado de la pizzería. ¿Cómo anda, Rodrigo? ¿Dónde estás vos exactamente? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien. ¿Dónde estás exactamente? Nosotros estamos sobre Avenida de Mayo y Salta. Bueno, ¿cómo está la situación hoy en términos de lo que era en la pandemia? ¿A qué nivel de actividad están trabajando y cómo te afectan estas medidas? No, la situación está complicada, viene complicada. El año pasado estuvimos nosotros particularmente cerrados todo el tiempo que no se pudo tener habilitado salón. Estas medidas, la verdad que lo único que hacen es sumar al contexto que venimos pasando, ¿no? Hay que tener en cuenta que Avenida de Mayo, Avenida Corrientes, lo que es Microcentro, Congreso, Puerto Madero, es un caso aparte de lo que pueden llegar a ser las pizzerías de barrio. Nosotros trabajamos mucho con hoteles, turismo, oficinas, empresas, y hoy no hay nada de eso. Entonces, la verdad que el laburo
si le sumamos la situación económica, está sumamente deteriorado. Y la restricción esta, a partir de las 23, bueno, en realidad pueden seguir en el local hasta las 24. Claro, exactamente. Podemos dejar ingresar personas hasta las 23 horas y hasta las 24 pueden permanecer en el salón. Como dije antes, la medida la verdad que hubiese sido peor si hubiese sido a las 10, pero ya nos está limitando y son estos. Es una limitación más a todas las que venimos teniendo y al contexto y a la situación general. Claro. Repetime a qué nivel de actividad están hoy de facturación respecto a lo que era previo a la pandemia. Y mira, previo a la pandemia, como para compararlo con sería abril 2019, ¿no? Y estaremos hoy en día en un 30% aproximadamente. Es decir, un 30% de facturación respecto a lo que era antes de que se empiecen las restricciones por la pandemia en abril del año pasado. Exactamente, teniendo en cuenta inflación y todo, estamos en ese nivel. Porque el gran problema es ese también. En lo que es esta zona, el turismo para nosotros era importantísimo. Los hoteles, las empresas, el oficinista, era el gran porcentaje de nuestra facturación, que hoy no tenemos nada de eso. Los teatros, por ejemplo, con el aforo limitado, nosotros tenemos en Avenida de Mayo enfrente el Teatro Avenida. Al no tener todo eso es una conjunción de cosas que la verdad que nos mata y como dije, no somos una pizzería de barrio. Toda esta zona es una burbuja que está fuera de eso, entonces afecta como calle Corrientes de una manera mucho más fuerte. Claro, claro, ahí vos lo que estás contando es en todo caso, estás contando una situación particular, no solamente por el tema pandemia, sino también por el impacto que tuvo en esa zona de la ciudad todo el tema de la pandemia, ¿no? Como se cierran los teatros, los cines que recién se abrieron el último mes, más todo el tema de las oficinas que no han vuelto a los bancos, a las grandes oficinas comerciales ahí del macrocentro. Bueno, eso está golpeando a toda la actividad comercial de esa zona de la ciudad. ¿Vos crees que el tema de la restricción horaria con el tema de cines y teatros también puede influir ahora o más o menos decís, bueno, hasta las 11 de la noche si puedo recibir clientes no tiene que impactar demasiado? No, la realidad es que influye. A ver, no te voy a decir que esta medida puntual es lapidaria, pero es una medida más que se suma a la crisis del sector. No colabora para nada, las ayudas económicas por parte del gobierno no están, no vemos que una expectativa con eso. Entonces, que tengamos esta restricción horaria, nada, lo que genera sí es que la gente quizás diga, ahí si me tengo que volver temprano, mejor no salgo. Ya antes de que se tomen estas decisiones, estas medidas, empezamos a ver que empezó a bajar el trabajo, no sé si por miedo, por lo que se transmitía en los medios y demás, pero la gente empezó a cuidarse más, a salir menos y ahora, bueno, con estas medidas vamos a ver qué pasa. La verdad que no tenemos buenas expectativas para lo que es de hoy en adelante. Bien, Rodrigo, esperemos que la situación mejore. Te agradezco, muy amable. Bueno, gracias a vos, buenas tardes. Gracias, bueno, ahí estaba, ahí en una pizzería, claro. Sí, enorme además. Tradicional, claro. Gigante, claro, imagínate que ahí tenía una en cantidad Avenida de de Mayo. clientes enormes y además tienen Sí. mucho personal y ahora sin turistas, sin oficinistas y sin los asistentes al teatro debe ser dificilísimo. Ahora sí, ahí en un momento vamos a hablar de cuál es el plan de la ciudad para reconvertir toda esa zona de la ciudad, que era muy importante desde el punto de vista comercial y que hoy está completamente muerto. Muestro rápidamente por qué hay mucha preocupación. Son estos datos los que se vieron en las últimas 24 horas, más de 23.000 contagios en total país. Es cierto que hubo también récord de testeos, hubo más de ¿cuánto? De 90.000 testeos y por eso está dando una positividad de casi 30%.
estos 23.000 casos, 23.600 casos ayer, es cierto, no es comparable con el pico de 18.000 que hubo el año pasado, donde había mucho menos test, pero lo que impacta es, lo que hay que ver es la dinámica, es decir, la pendiente de esta curva en las últimas 2 semanas y cómo se va marcando sobre un nivel de testeos que es más o menos equiparable en las últimas 2 semanas, cómo se van marcando picos y picos. Y de hecho, los testeos no es porque el Estado argentino es un Estado deficiente que está saliendo cada vez más a testear por áreas geográficas o está saliendo a buscar a los testeados, sino que hay una explosión de demanda, la gente va a testearse y en general va con síntomas, más allá de que pueda haber gente que esté asustada y que vaya sin síntomas, hay una explosión de demanda porque hay gente que tiene síntomas y se ha multiplicado la cadena de contagios. Y de hecho, en la última semana estamos en un promedio de 15.700 casos diarios, que es mucho más de lo que había detectado a fines del año pasado, con el pico de fin de año de las fiestas. Y, insisto, aunque no es comparable, porque acá había mucho menos testeos y más positividad, es mayor a lo que se había detectado en su momento en la primera ola. De hecho, la positividad, que es lo que hay que mirar, es cierto que en la primera ola estuvo entre el 45 y 50% en las peores semanas, cuando se testeaba muy poco y daban la mitad, casi la mitad positivos, pero fíjense esta dinámica, ¿no? Acá este es promedio semanal, en la última semana dio 26% la positividad, hace 2 semanas estaba abajo del 15% la positividad. Con estos picos, el pico de ayer hay que mirarlo, más de 23.600 casos, seguramente puede continuar en el día de hoy en estos niveles, pero el promedio, ¿no? El promedio de 15.000 casos diarios en la última semana es verdaderamente una gran preocupación. Y el otro número que está impactando es, bueno, ayer casi 2.500 casos en la ciudad de Buenos Aires, más de 11.000 casos en la provincia de Buenos Aires y una cantidad de casos que empieza a ser importante en Córdoba, más de 2.100 casos, en Santa Fe más de 1.200 casos y en Mendoza de nuevo más de 1.000 casos. Pero el foco hoy, insistimos, es Ciudad de Buenos Aires y es Gran Buenos Aires. Está pendiente, 46% de aumento en la última semana de los casos en la Ciudad de Buenos Aires, es verdaderamente impactante. Duplicación en las últimas 2 semanas, se duplicaron los casos respecto a lo que eran 15 o 20 días atrás, arriba de los 2.000 casos diarios ya instalados, y también la pendiente igual en el Gran Buenos Aires. Esto es toda provincia de Buenos Aires, pero básicamente es Gran Buenos Aires, donde se han superado también los 11.000 casos diarios, mucho más de lo que había en la primera ola. Si uno plantea, bueno, pero acá había menos testeo y la positividad era más alta, bueno, mirá esta dinámica. Esta dinámica marca que esto es, si se quiere, un inicio, salvo que haya un cambio de tendencia, es dudoso, pero que ojalá lo puedan provocar estas medidas que se están tomando a partir del día de hoy. Ya vamos a hablar de la vacunación, porque esa es la carrera principal en este momento y la única carrera para tratar de evitar el impacto sobre el sistema de salud y sobre la mortalidad, es decir, sobre la cantidad de fallecidos, que por ahora vienen niveles similares a las semanas anteriores, pero esto es aquellos que se habían contagiado hace 3 semanas o un mes, es decir, que la cantidad de fallecidos diaria que se está informando por estos días... Es pre-segunda ola. Claro, es de los contagios que había hace 3 semanas o un mes, que estaban estabilizados, estábamos todos relativamente tranquilos y preguntándonos cuándo llegaría la segunda ola que efectivamente llegó. Está Diego Valenzuela, el intendente de 3 de febrero. Gracias, Diego, por atendernos, muy amable. Hola Maxi, un gusto saludarte y gracias por invitarme. Bueno, contanos, Diego, cómo es el tema de las restricciones, cómo lo están adaptando ahí en 3 de febrero y quién controla. Bueno, por supuesto, respetuosos de la institucionalidad, estamos adaptándonos a los decretos nacional y provincial, siempre agregando algo del sabor local, porque te cuento que los decretos a veces son difusos en algunas cuestiones de algunos rubros. O sea, vos podés hablar, por ejemplo, del gimnasio. ¿El gimnasio es comercio? ¿Corta a las 20 horas?
que es el momento donde la gran mayoría va a entrenar, cuando además lo estamos haciendo con un protocolo. Y después tenés la limitación de 10 personas máximo en lugares cerrados, que perfectamente permite armar una burbuja de 10 personas en un gimnasio. Así que estamos tratando de definir, interpretando desde lo local lo mejor posible para lograr el equilibrio entre salud y trabajo, que es lo que siempre buscamos, ¿no? Acá agregamos algunas cosas como suspender el estacionamiento medido por estas 3 semanas, no cobrar, justamente para que sea más fácil la movilidad en términos de que hay limitaciones al transporte público. Diego, y contame en términos, vos me dirás, bueno, seguimos controlando las fiestas clandestinas y demás, pero ¿cómo es la coordinación con la provincia? Más temprano hablamos con Bernie y él decía, bueno, los controles después de las 12 de la noche, nosotros mucho ahí no tenemos para meternos. Lo que nos preocupa básicamente es el control en el transporte público. ¿Va a haber, no sé, retenes después de las 12 de la noche? ¿Eso lo dispone la provincia de Buenos Aires o cada municipio? Bueno, desde ya los municipios no manejamos la seguridad, pero sí colaboramos. Entonces te diría que el control en algún sentido lo ejercemos desde el municipio con el área de nocturnidad para verificar que después de las 0 horas, por ejemplo, no haya alguna actividad comercial. Por ejemplo, tenemos muchos kioscos de 24 horas en los barrios y eso tiene que cortar en el horario, por supuesto, que dicen los decretos. Así que el área de nocturnidad es importante, además, para ver los protocolos, los aforos, este tema de la gastronomía, que para nosotros es muy importante porque genera mucho laburo. Y después una coordinación con el Ministerio de Seguridad y con la policía, que viene bien. Yo lo primero que hice es hablar con el jefe de la departamental, que depende del gobernador y del ministro Bernie, y ponerme a disposición para los controles después de las 12 de la noche. Claramente, esta limitación me parece, Maxi, que no apunta a la persona que a las 12:01 está llegando a su casa después de un día laboral porque labura en gastronomía. Apunta a que evitemos las concentraciones en el espacio público, en una esquina, y si nosotros nos enteramos de antemano, porque miramos mucho las redes a ver qué está pasando con estos temas. Las fiestas y demás, claro. Así es, apenas hay en las redes una convocatoria a una fiesta clandestina, empezamos a trabajar con la policía para desarmarla previamente y que no ocurra. Está bien. Sí, porque los chicos ahora también te la anuncian por las redes, se sacan fotos, pero a veces, Maxi, suben los videos. A veces no nos enteramos, arranca una movida de estas a las 3 de la mañana y ya está conformada con un montón de gente y es mucho más difícil actuar. Te hago una última pregunta desde el punto de vista político. Vos integrás Juntos por el Cambio. En general estás en el equipo de los que están gestionando, ¿no? Como Larreta, que tratan de hacer equilibrio entre el tema de la campaña política y el día a día de la gestión. ¿Cómo estás viendo el escenario hoy, ¿no? Porque de un lado, ha salido muy fuerte Bullrich, el comunicado de Juntos por el Cambio respecto a las nuevas restricciones, pero por otro lado uno tiene la impresión de que, las restricciones son dentro de los márgenes mínimos que hoy tiene el gobierno, muy suaves para tratar de abordar un problema enorme que tenemos en este momento, que es la segunda ola. Bueno, desde ya yo creo que hay que apostar por los equilibrios y es entendible cuando de una posición partidaria, como hace Patricia y tantos otros, se marcan con críticas constructivas algunas situaciones de decisiones del gobierno nacional. Nosotros participamos de esa mirada, pero también gobernamos. Y al gobernar tenemos que dialogar, tenemos que buscar los acuerdos, trabajar con la policía, trabajar con el gobernador y sí reclamar que paren un poquito la pelota. Porque cuando el otro día vamos a hablar de la obra pública, nos terminaron metiendo por la ventana el tema de la PASO y nos generaron un ruido interno. Eso hace, Maxi, una pérdida de confianza y viene del oficialismo. Yo creo que hay que parar la pelota, no todo tiene que estar en la grieta, hay que sacar el plan de vacunación de la grieta, las restricciones un poco también, porque uno entiende que hay una condición sanitaria, pero tampoco a veces el enojo que demuestra el gobernador, que cada vez que propone algo es como una manera, siempre está a la defensiva, criticando a alguien. Necesitamos una actitud un poco más constructiva. Por ejemplo, los intendentes de Juntos por el Cambio, los que estamos en el grupo de Orrego, hemos propuesto que nos den más participación. En la mayoría de nuestros municipios vacuna toda la provincia. Podemos participar más del plan de vacunación. De hecho, creo que este dilema de la pandemia de hoy
se sale, además del tema de la actividad económica, que es una partecita, porque al final del día estamos limitando a los que laburan bien, Maxi, a los que tienen protocolo. Se sale mucho más con el testeo y con la vacunación. Y nosotros queremos y podemos participar y no siempre nos dan ese canal para hacerlo. Está claro, Valenzuela, gracias, muy amable. Un placer, gracias por llamar. Ahí está el intendente de 3 de febrero. Bueno, escuchen esto, vamos a hablar, volvemos al tema económico, ahora vamos a contar el tema vacunas y va a estar González Prieto con el tema clave hoy de la discusión política, que es cuándo van a ser las PASO, si van a ser en agosto o en septiembre. Ha salido también Servini de Cubría, la jueza electoral, a hablar del tema, así que hay mucho ruido respecto a las PASO. Escuchen esto de la caja de ahorro UBA, la caja de ahorro ajustada por inflación, ¿no? Que muchos no la tienen en el tablero, pero así como hay plazos fijos UBA ajustados por inflación, que hay que mantener 90 días el plazo fijo sin sacarlo, y eso te paga el número de inflación mensual más 1% anual de tasa de interés, pero te paga la inflación mensual, que ha sido 4% en diciembre, 4% en enero, 3,8% en febrero, tal vez 4% en marzo. Es decir, que los que vienen apostando a los plazos fijos ajustados por inflación, de alguna manera están protegiéndose frente a la inflación y le están ganando al dólar en los últimos meses. Pero también hay una forma de protegerse frente a la inflación con los saldos que uno tiene utilizados en la caja de ahorro, porque mientras que uno hace los pagos en la caja de ahorro para sacar la guita en el cajero y hacer las compras, siempre hay algunos días que la guita está ahí inutilizada. Obviamente los bancos la aprovechan, porque es la forma que tienen los bancos de financiarse al 0%, lo que tienen en caja de ahorro y cuenta corriente, los bancos después lo ponen en movimiento, es parte del negocio de los bancos justamente, pero hay un instrumento que es la caja de ahorro ajustada por inflación, es decir, que uno tenga ahí en la caja de ahorro el dinero y al mismo tiempo te vaya pagando la inflación. ¿Cómo es eso? Claro, y se llama también la alcancía UBA, y que los bancos, de hecho, especialmente los bancos privados, no la promocionan, porque básicamente no les conviene, pero sí, por ejemplo, los bancos públicos. Ahora vamos a dar algún detalle adicional. Pero a ver, las claves de cómo funciona. Hay que dejar el dinero en la cuenta, esta caja de ahorro, al menos 90 días. Vos tenés el dinero en una caja de ahorro UBA y te tenés la obligación, si querés que justamente evolucione el dinero, el ahorro con la inflación, tenés que dejarla por lo menos 90 días. Acá lo que te mata de la caja de ahorro ajustada por inflación es que durante los primeros 3 meses es como si fuera un plazo fijo. No lo podés mover, digamos, pero después, a partir del día 91... lo podés mover, si querés, lo retirás un día, al día siguiente una partecita y todo el saldo va pagándote inflación. Bueno, por eso. Es decir, claro, el problema son los primeros 3 meses, pero en vez de poner por ahí un plazo fijo UBA, lo pones en una caja de ahorro UBA, lo tenés 3 meses inutilizado, te va pagando inflación, pero después ya al día 91 lo podés usar como una caja de ahorro, lo retirás si querés hoy o mañana, un saldo, dejás el resto en la caja de ahorro, y lo mismo te paga inflación. Por eso el saldo, ahí dice, el saldo se ajusta diariamente, pasado a partir del día 91, con la evolución de la inflación hasta el momento de la extracción. Eso es la gran diferencia con el plazo fijo, que el plazo fijo vos tenés que, digamos, lo dejás 90 días. Y después tenés que renovarlo otros 90 días. Sin duda, esto es más conveniente que el plazo fijo UBA. Lo que pasa es que el plazo fijo UBA, si uno quiere retirarlo antes de los 90 días, lo puede hacer y te paga no la inflación, sino que te paga la tasa de interés convencional. Pero si uno no lo quiere dejar 90 días y al día 30 o al día, no sé, puede ser también el día 25 o al día 35, y uno lo retira, lo puede hacer, pero ahí te perdés de la inflación. Te dan el proporcional de la tasa de interés. En este caso me imagino que también, si lo tenés 90 días en la caja de ahorro UBA, si querés retirarlo antes lo podés hacer, pero te perdés la inflación. No, tenés que dejarlo. Sí, si la querés ir, pero ahí perdés todo, digamos. No te paga nada. No te paga nada. Te paga lo que te paga una caja de ahorro común, que es nada. Es cero, sí, prácticamente cero. Pero lo podés retirar si lo podés retirar, pero con esa condición. Ahora, los bancos privados, te digo, no lo ofrecen a los clientes, salvo que algunos, si los clientes preguntan, otros muy grandes. Los bancos privados no lo ofrecen porque los bancos privados se quieren financiar con cero tasa de
de la caja de ahorro y la cuenta corriente. Es decir, quieren que la gente tenga saldos inmovilizados durante el mes en su caja de ahorro o en su cuenta corriente para financiarse a cero. Claro, los bancos, y después prestan al 40, al 50, lo que sea. Los bancos, hoy preguntaban, 2 bancos muy grandes que ni siquiera lo ofrecen y si el cliente pregunta, tratan de tampoco dársela. No tenemos dónde aplicar, digamos. Claro, ¿dónde ponen dinero? después Claro. el crédito? Bueno, en realidad tienen para dónde aplicar. Pero está bien, pero para los bancos no es negocio en relación a tener una caja de ahorro común que lo financia el cliente. Los bancos públicos sí, Maxi, lo están dando. Ya me contás el tema vacunación y vamos al tema pasos. Las primarias abiertas y obligatorias. Brevemente, ¿qué tengo? Decime. Bueno, está Mariano, que es dueño de un salón de fiesta. Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, contanos, Mariano, ¿en qué situación están ustedes ahora a partir del decreto? Mira, tenemos una situación complicada ya desde el 15 de marzo del año pasado. La situación nueva con el decreto en Ciudad de Buenos Aires aparentemente no nos modifica, porque nosotros los salones, yo tengo 2 salones de fiestas infantiles y espacios familiares. Teníamos una habilitación como gastronómicos, en donde podíamos trabajar con el mismo formato de gastronomía. No trabajábamos como salones de fiestas, trabajábamos con un espacio en donde podían venir, comer, pero no podían bailar, no podían hacer uso de pelotero, podían hacer uso del espacio, tal cual como si fuese un restaurante, con los protocolos que habilita para un restaurante, con el distanciamiento, con ventilación cruzada. Pero perdona, Mariano, ¿y eso va a seguir así o no? Es decir, ¿se va a poder hacer una... Bueno, de hecho, a ver, el decreto presidencial prohibía que salones de fiestas abriesen a partir de ahora. De hecho, tenían un permiso para hacer una pequeña fiesta con aforo y con muy poca gente. Con el decreto presidencial, entre otras cosas, se prohibieron los salones de fiestas, que incluía también a los salones de fiestas infantiles. Eso fue el decreto presidencial, Maxi. Correcto, pero como salón de fiestas, no como espacio habilitado gastronómico. O sea, lo que están viendo ahí es lo que no se puede en principio utilizar. Es lo que habló por lo menos al menos ayer. Nosotros estamos tratando de analizar también la situación. Y ayer Santilli salió y comentó que los espacios de salones de fiestas habilitados como gastronómicos, que tuvimos que hacer una declaración jurada y un trabajo para poder ser habilitados como gastronómicos, aparentemente podemos seguir trabajando de la misma forma. La verdad que no estábamos trabajando como salones de fiestas. Está bien, pero lo que vos contás, Mariano, es que puede haber algún cumpleaños, es raro, ¿hasta cuánto sería? ¿Hasta 10 personas? Un cumpleaños infantil, pero que no sea, qué sé yo... Claro, si están sentados todos comiendo con el aforo de un restaurante, 30%. Con el aforo de un restaurante del 30%, que es lo que nos habían habilitado, y es con lo que estábamos trabajando. Si tenemos un salón para 60 personas, pueden entrar 20 personas. Está bien. Que era un poco lo que estábamos haciendo. Claro. Trabajábamos con la burbuja de los colegios, para no mezclar gente, tratábamos de que no se mezcle familia y amigos. ¿Ustedes creen que eso continúa? Realmente creemos que sí, por lo que dijo ayer Santilli, también en otra entrevista, en donde aclaró. Después cada municipio en la parte de la provincia, también como lo dejaron al libre criterio de los municipios, también cada uno de los salones está hablando con los municipios para interiorizarnos y trabajar de acuerdo a lo que se nos permita. Pero realmente creemos que con los protocolos y con el formato que estábamos trabajando actualmente, en donde no se nos permitía bailar, por ejemplo, era parte de esto que creo que continúa. Está bien. Pero realmente hay un... Decime. No, está bien, hay una duda respecto ahí de ese espacio. Está claro que en cualquier salón de fiesta, para hacer un cumpleaños infantil sin pelotero, para cumpleaños de 15 y todas esas cosas, no van a poder funcionar porque está la prohibición a partir de las 23 o las 24 horas. Es decir, nadie va a hacer un... pueden hacer un casamiento a las 20, pero sin vals. Un casamiento al mediodía, pero no son la mayoría. Pero bueno, está claro. Me parece que ahí hay toda una discusión respecto a cuál era el espíritu de la norma. Me parece que la norma, el presidente buscó el mensaje de decir... no a la fiesta. No a las reuniones, claro, no a las reuniones sociales
si no lo permiten la reunión social privada ya con ninguna persona, digamos, antes era hasta 10 personas reuniones sociales privadas, tampoco otro tipo de reuniones sociales. Pero bueno, es cierto que Santilli por ahí dijo otra cosa y que por ahí en la Ciudad de Buenos Aires se aplica de otra manera. El formato de la reunión, de lo que nosotros aplicamos, y que creo que sería lógico no reunirnos actualmente con mucha gente, es tratar de tener reducida la capacidad. O sea, hemos tenido eventos de civiles en donde vinieron 15 o 20 personas a sentarse a comer como si fuese un restaurante, pero que no se mezclaba con otra gente. Nuestros salones son privados, de uso privado, y para cada evento. No mezclamos otras mesas. Claro, como si fuera un restaurante durante el día. Como si fuera un restaurante durante el día, está claro. Mariano, gracias, muy amable. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos a la tanda. Cuando volvamos hablamos de qué pasa con las PASO, con las primarias obligatorias, si va a postergarse o no y de qué depende. Tanda, ya volvemos. Bueno, ¿qué pasa con el tema de las elecciones primarias en agosto? ¿Se suspende, no se suspende? Se corren, Maxi. Hubo una reunión ayer, fue Guado de Pedro al Congreso, el ministro del Interior, se reunió con los principales referentes de la oposición y aparentemente no hubo nada escrito, pero en lo que quedaron es que el Ejecutivo enviaría un borrador de proyecto para consensuar con la oposición, donde en principio se correrían las elecciones. La fecha tentativa es 12 de septiembre para las PASO que se iban a hacer en agosto y el 14 de noviembre para las elecciones generales que se iban a hacer en octubre. Después de esos diálogos cortantes, como que fue muy amena la reunión, me dicen. ¿Qué quiere la oposición? Aprovechar para meter alguna cosita más. Le pidieron a Guado de Pedro la boleta única en papel, parece que está todo muy avanzado ya y no habría tiempo, todo en tono muy amable. Le pidieron también que dejen votar a los extranjeros, claro, ahí les da bien el número a la gente de Cambiemos, a los extranjeros a través de correo, ¿te acordás que eso lo sacó el gobierno actual? Claro, argentinos en el exterior que puedan votar a través de una carta por correo, pero en principio entonces habría acuerdo, lo ponemos en potencial, para que se corran las elecciones de agosto a septiembre y de octubre a noviembre. ¿Recordá de quién era la reunión? En la reunión estaba Guado de Pedro, el ministro del Interior, Sergio Massa, Mario Negri, que es el presidente del bloque de Juntos por el Cambio, estaban los partidos de izquierda, bueno, todos los bloques con representación en diputados. Ritondo también. Ritondo por sí, el Ritondo PRO, como jefe de bloque. Sí, claro. Sí. Ritondo, bueno, de hecho, es el que pidió lo de la boleta única en papel. ¿Y qué dijo Servini de Cubría? Bueno, María Romilda está enojadísima, Maxi. ¿Por qué? Porque se agarró el coronavirus y dice ¿Cuántos años que tiene? ¿Más de 80 años? Es grande, sí, está mayor. La crucé hace relativamente poco en un restaurante. Mirá vos. Se contagió y amenazó con no fiscalizar las PASO. Si no vacunan a mi gente, dijo... Aquí en América. Sí. Te diría que no voy a exponer al equipo a que trabaje en este tema. ¿Cuántos son? El equipo de ella es más chico, son 25 personas, pero ¿cuántos son el gran equipo de argentinos que debe ponerse en funcionamiento para una elección? Casi 400.000 personas, porque tenés todos los que están en el juzgado electoral trabajando, el ejército con los soldados que custodian las urnas y los presidentes de mesa y los fiscales. Parece que hay un proyecto también del Ministerio del Interior para avanzar con un plan de vacunación que involucre a toda la gente que tiene que ver con los comicios. Bueno, está bien. Entonces, Servini quiere que vacunen al personal de los juzgados electorales para... Sí, pero está indignada porque dice que no le dieron la segunda dosis. Y está ¿se contagió con la primera? Sí. Sí, se contagió. Bueno, pero como el presidente, con las dos dosis. Sí, algunos se contagian con dos dosis, no pasa nada. Está bien. Muy enojada con Nación, pero más que nada con la ciudad de Buenos Aires. Con Santilli, porque no le mandó el turno para la segunda dosis. Con Santilli. Bueno, a ver, hablame de la vacunación y ahora me contás que es esta reunión de empresarios de un lado y del otro de la grieta. Y dirigentes políticos ahora, no sé si en el sur, ahora se van a encontrar. Ahí bueno, en el Yao Yao. Ahora me contás.
Sí, Maxi, decíamos ayer que había llegado un récord de vacunación en el día miércoles, casi 200.000. Ayer bajó un poco, 122.000. De todos modos, con el promedio actual, en los últimos 7 días, la Argentina está en su máximo de vacunación en 7 días, que son 106.736 promedio diario en 7 días. Y lo cierto es que la pregunta, ¿cómo viene, para cuánto alcanza? A ver, el ritmo es muy variado de acuerdo a la provincia. Hicimos una estadística, Maxi, de acuerdo a la cantidad de vacunas cada 100 personas aplicadas por cada provincia. Con esta estadística, que lo que muestra es no solamente el porcentaje de vacunas que aplicó, sino el ritmo de vacunación, el promedio nacional es 9,3 vacunas por persona acumulados hasta ahora. Y la que más vacunó fueron en la Ciudad de Buenos Aires 13,7 vacunas por persona la primera dosis, y la que menos vacunó 7 dosis por cada 100 personas acumuladas hasta ahora. No era el gráfico anterior que teníamos. De todos modos, para avanzar, con cómo viene la vacunación de acuerdo al grupo de riesgo, en los mayores de 70 años ya está el 51,3% de los mayores de 70 vacunados, de los 3.700.000, 1.000.000 casi 900.000. De entre los que tienen entre 60 y 69 son 539.000, 14, casi 15%, y por ahora muy poquito el grupo de riesgo entre 18 y 59 con algún factor de riesgo, casi el 4%. Estamos hablando de todo ese grupo objetivo, el 21% vacunado. Es decir que todavía... A ver, vamos a ponerlo más claro. Acá te falta vacunar a la mitad. Es decir, acá vamos ahí. Vamos a la siguiente placa, que está faltando, de hecho, de los mayores de 70, están faltando 1.800.000. 800.000 personas que tenés que vacunar por lo menos con una dosis, ¿no? Con mínimo, estamos hablando de una dosis, sí, ¿no? Una de dosis. hecho, el plan de vacunación actual es de una dosis para acelerar. Después faltan 3 millones de los que tienen entre 60 y 69, y los menores de 60, pero con factor de riesgo, faltan 5.380.000. O sea que van a apostar a que en abril estén vacunados los mayores de 70 seguro. Exactamente. Y bueno, una porción de los otros en función de las dosis que hay. No vas a llegar a los que están entre 60 y 70 porque tenés 3 millones Al de ritmo personas promedio acá. de estos 106.000 diarios, necesitas 17 días para vacunar a los mayores de 70. A continuación de ellos, 29 días para vacunar a los que tienen entre 60 y 69 y 50 días adicionales para los que tienen entre 18 y 59. Al ritmo récord del miércoles, 200.000 dosis diarias, te faltarían en total para todo este grupo 51 días. Lo que pasa es que ahí está falta decir, bueno, si recibimos las vacunas al ritmo récord, por lo tanto, ahí tenés un problema de lo que venimos hablando, Maxi. No solamente faltan dosis, sino acelerar drásticamente el ritmo de vacunación. Aceleró mucho esta semana, pero el ritmo no se mantiene. Claro, hay que sostenerlo. Vamos volando a la tanda. ¿Cómo está el dólar, el Banco Central en este momento? El Banco Central comprando, pero el dólar, viste, el contado con liqui, toda la semana a la suba. Y en este momento 151 pesos. Claro. Es lo que te marca dolarización de cartera de más dolarización. Inversores que estaban en pesos, inversores más grandes que estaban en pesos y que están saliendo ante el escenario de mayor incertidumbre, dolarizándose con ese contado con liquidación a 151. 151. El Blue está en 141. Vamos volando a la tanda, ya está llegando Mauro.